Bienvenidos de nuevo, supervivientes de Valhalla. El episodio de hoy no empieza con una batalla. Empieza con certeza. Porque en algún lugar, en la oscuridad, una decisión ya fue tomada, y alguien está a punto de aprender la diferencia entre poder y permiso. Esta no es una historia de héroes. Es una historia sobre lo fácil que la gente desaparece. Cuando se vuelve inconveniente. Un hombre se desangra en una celda. Una familia noble lo llama control de daños. Kim Ho-yeok no escucha las explicaciones oficiales. Él escucha intención. Escucha mentiras. Y escucha el sonido de personas poderosas empezando a ponerse nerviosas. Porque cuando las disculpas se convierten en amenazas, y la generosidad se convierte en sobornos, la máscara siempre se cae. Así que si el episodio anterior se sintió tenso, este afila la hoja. Las ejecuciones ocurren en silencio. Los tratos se hacen a puertas cerradas. Y en algún punto entre los pasillos de la academia y las montañas de afuera, la cacería ya ha comenzado. Continuemos. El dolor golpea a Dasara antes de que su mente pueda comprenderlo. Sus ojos se abren de par en par, la mandíbula caída, mientras su cuerpo lo traiciona en tiempo real. Algo caliente corre por su pecho y, por un instante suspendido, todavía intenta convencerse de que esto no está pasando. Que es un error. Que aún tiene tiempo. Pero no lo tiene. A su lado hay un hombre envuelto en sombras. Sin expresión. Sin urgencia. Solo una figura tranquila y erguida sosteniendo una hoja que brilla débilmente en la oscuridad, ya retirada, ya terminada. Esto no fue una pelea. Fue una ejecución. El hombre finalmente habla. No con ira. No con odio. Solo con fría certeza. Le dice a Dasara que muera, y luego lo empeora. Dice que la gran raza no necesita a un payaso como él. Dasara intenta hablar. El orgullo obliga a su cuerpo a resistirse incluso mientras la sangre inunda sus pulmones. Sus rodillas tiemblan, el equilibrio se rompe, y el mundo se inclina violentamente hacia un lado. Su cuerpo negocia por un tiempo que su destino ya había gastado. Pero la gravedad gana. Cae de frente y se estrella contra el frío suelo de piedra, una superficie a la que no le importa quién fue. Ni quién lo mató. El hombre observa sin moverse. Sin reacción. Sin ajustes, solo silencio. El tipo de silencio que dice que este resultado nunca estuvo en duda. Entonces el aire cambia. Su presencia se desvanece en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Sin testigos. Sin explicaciones. Solo un cuerpo en una celda, enfriándose en el suelo. Y el mundo sigue adelante. La escena cambia a la mansión de la familia Grant Vendrek, más grande, más fría, y llena de personas que tratan el asesinato como una molestia de relaciones públicas, siempre y cuando no manche el escudo familiar. Porque el mundo no se detiene por los muertos. Dentro, Adelia Vendrek, la líder del clan, ya estaba hirviendo. Furiosa no alcanzaba a describirlo, esta era una ira pulida y afilada hasta convertirse en autoridad. Su mirada clavó a Ragdoll Vendrek y a Aiden Vendrek como si fueran insectos atrapados bajo vidrio. El aire se sentía pesado, como si incluso respirar sin permiso fuera una falta de respeto. Primero llamó al chico presumido por su nombre, y Ragdoll respondió al instante, demasiado rápido, como si pensara que la obediencia podía borrar las consecuencias. Esa es la parte adorable de los niños arrogantes, ¿de verdad creen que el tono correcto puede deshacer un crimen? Luego le preguntó qué pensaba hacer. Y Ragdoll, de alguna manera, se mostró confundido, porque al parecer su plan terminaba en hacer algo malo, y la parte donde la realidad responde no estaba en su agenda. Así que recurrió al arma más segura del arsenal de un cobarde, una disculpa que sonara sincera. Bajó la cabeza, expresó arrepentimiento, intentó suavizar la voz como si la suavidad pudiera reparar un intento de asesinato. Pero ella ni siquiera parpadeó. Una disculpa, para ella, era la moneda más barata del mundo. Dejó claro que las palabras no arreglarían nada. Entonces le ordenó explicar. En detalle. ¿Por qué había cometido un acto tan malicioso? Y Ragdoll no dudó, porque claro que no.
Personas como él ensayan sus excusas como si se prepararan para una obra de teatro. Se explicó con claridad, con confianza, como si estuviera orgulloso de su lógica. Quería encargarse de Kim Ho-yeok. Creía que Kim Ho-yeok había insultado a la familia Bentrick. Actuó solo. Hizo lo que tenía que hacerse. Y por un momento, ella escuchó. No porque lo respetara, sino porque quería oír exactamente cuán superficial sería la razón. Y cuando terminó, lo miró como si estuviera midiendo cuánta estupidez cabía dentro de un solo cráneo humano. Entendía el objetivo, claro. Incluso podía entender querer encargarse de Kim Ho-yeok. Lo que no podía aceptar era la mezquindad. Rockdale no estaba defendiendo a la familia. Estaba defendiendo su ego. Eso lo vio al instante. Lo había disfrazado de honor, pero era orgullo, orgullo delgado, infantil, gritando venganza porque alguien había herido su imagen. Y al hacerlo, arrastró el nombre Bentrick por el barro como si fuera un trapo con el que podía limpiar su vergüenza. Fue entonces cuando la pregunta del castigo apareció, pesada e inevitable. Ella no lo anunció de inmediato. Lo dejó flotar, indecisa, permitiendo que la habitación sintiera su peso. Y Rockdale, dándose cuenta de repente de que su vida realmente estaba sobre la mesa, comenzó a entrar en pánico, no gritando, no suplicando como un plebeyo, sino con ese pánico típico de un noble, donde los ojos se agrandan y las palabras salen demasiado rápido. Dijo que haría lo que fuera para restaurar el honor de la familia. Lo que fuera. Y ella lo miró como si hablara en otro idioma, porque solo había uno que fuera que tuviera sentido. Expulsarlo. Eliminar el problema. Cortar el miembro podrido antes de que la infección alcanzara el corazón. Pero Eden Dantrek, el padre, intervino, porque claro que lo hizo. Padres como Eden aman el nombre familiar hasta que amenaza su propia sangre, y entonces de pronto descubren el concepto de misericordia. Argumentó que la expulsión era demasiado severa. La líder no gritó. No debatió. Simplemente giró la mirada hacia Eden y le hizo una pregunta que cortó más limpio que cualquier daga. ¿Quería ser expulsado él en lugar de su hijo? Y Eden se congeló. Porque en ese momento la sala dejó de ser una reunión familiar y se convirtió en un tribunal. Y Eden fue dolorosamente consciente de que no tenía una buena respuesta. Si decía que sí, se arruinaba. Si decía que no, admitía que su hijo lo merecía. Así que se quedó allí, nervioso y en silencio, atrapado entre el orgullo y la supervivencia como cualquier hombre débil en una casa poderosa. Mientras tanto, la mente de la líder ya iba por delante, calculando las consecuencias públicas. Quería a Rockdale muerto o fuera de inmediato, emocionalmente, eso habría sido satisfactorio. Pero políticamente, eso gritaría culpa. Haría demasiado evidente que Rockdale había ordenado a Dazar a ejecutar un intento de asesinato. Y en un mundo donde los medios afilaban cada rumor como un arma, la culpa evidente era un lujo que no podía permitirse. Así que tomó la única jugada que parecía controlada. Volvió a dirigirse a Rockdale, lo llamó por su nombre. Él respondió de inmediato, temblando, y le dijo que no lo expulsaría, por ahora. No era perdón. No era misericordia. Era una prórroga. Le ordenó regresar a Valhalla en silencio. Sin ruido. Sin atención. Y después de su encuentro con Kim Ho-yeok, reconsideraría todo. Rockdale le agradeció como si le acabaran de dar una segunda vida. Y ella, sin suavizar el tono, ordenó a Eden vigilar de cerca a su hijo mediocre, porque la propia posición de Eden dependería del comportamiento de Rockdale. Eden aceptó rápidamente, porque cuando la supervivencia depende de la obediencia, hombres como él se vuelven muy cooperativos. Luego los despidió a todos. Que se fueran de inmediato. Y todos obedecieron sin cuestionar, porque cuando alguien ejerce el poder correctamente, incluso los arrogantes aprenden a caminar en silencio. Afuera, Eden y Rockdale avanzaron por la mansión con rostros serios, pero la tensión no desapareció, solo cambió de forma. Eden le ordenó a su hijo guardar silencio de ahora en adelante, dejar de actuar de manera imprudente, evitar crear más problemas. Rockdale escuchó. Pero la verdad fea,
era que Eden no había entendido completamente lo que la líder había hecho. Esto no era una segunda oportunidad. Era una bomba con temporizador. Rockdale sería expulsado tarde o temprano. La única razón por la que no ocurrió ahora era porque los medios estaban observando demasiado de cerca. No se podía bajar el hacha con las cámaras apuntando a tus manos. Así que la líder estaba esperando a que el ruido se calmara, a que el público se distrajera, esperando el momento perfecto para soltar la revelación y dejar al mundo sin aliento. Y mientras tanto, había que hacer algo. Rockdale dejó claro que quería la ayuda de su padre para lo que viniera después. Eden, al darse cuenta de que la decisión ya rodaba cuesta abajo, le pidió proceder con cuidado, porque incluso cuando hombres como Eden se comprometen con algo vil, quieren que se haga con limpieza. Rockdale aceptó. Unos días después, Academia Valhalla. Sala de conferencias. Un tipo distinto de campo de batalla, uno con pisos pulidos, palabras cuidadas y la constante insinuación de que el dinero puede reescribir la moral. Un profesor se sentó con Kim Ho-yeok y le explicó que la cabeza de la familia Ventric vendría personalmente a disculparse. Y la reacción de Kim Ho-yeok no fue gratitud. Fue irritación disfrazada de calma. Rechazó la idea de inmediato, señalando lo obvio, el incidente no tenía nada que ver con la líder del clan, y durante la delegación ella misma había enfatizado su no participación. Entonces, ¿por qué la gira de disculpas? El profesor intentó presentarlo como una buena idea de todos modos. Incluso si no era técnicamente necesario, seguía siendo mejor suavizar las cosas, especialmente porque la mujer probablemente ya venía en camino a Corea. Kim Ho-yeok, internamente, vio la verdad con claridad. La familia quería manejar el castigo de Rockdale en privado. Aparecían ahora porque no tenían otra opción. Esto era control de daños, no remordimiento. Y la forma en que intentaban torcer la narrativa, como si la verdad fuera opcional. Realmente no quería reunirse ni complicar las cosas. No lo necesitaba. Entonces el profesor, junto con el instructor Lee Sang-cheol, expuso su preocupación de manera más directa. Según los protocolos, un estudiante de Valhalla había sido atacado. El perpetrador había confesado que recibió órdenes de alguien, y aún así, la familia intentaba preservar su reputación enterrando pruebas y descartando la realidad como si fuera un rumor. El profesor lo dijo sin rodeos, para proteger a los estudiantes, o Rockdale o la líder de la familia debía ser expulsado. Y entonces llegó el truco, porque aquí viene el verdadero jefe final, el dinero. El profesor admitió que el grupo Ventric había donado una cantidad significativa a la escuela. Los fondos de Valhalla no aparecían por arte de magia, las donaciones importaban. Y si la familia Ventric pagaba lo suficiente, la escuela podría mirar hacia otro lado. El profesor sonaba disgustado, pero también resignado, como alguien que ya había visto este guión demasiadas veces. Kim Ho-yeok entendió, y no explotó. No gritó. Simplemente dijo que hablaría con la cabeza de la familia. Y esa compostura sorprendió al profesor más que cualquier otra cosa. Porque un estudiante normal estaría aterrorizado o furioso. Kim Ho-yeok no era ninguna de las dos cosas. Calmado como una hoja guardada en su vaina. Cuando el profesor reaccionó, Kim Ho-yeok respondió que siempre había sido así, como si el caos emocional fuera para gente sin control. Entonces tocaron la puerta. El profesor se levantó, dijo que la líder de la familia había llegado, y se movió para dejarla entrar. Les deseó una buena conversación, como si existiera algún universo donde esto pudiera ser bueno, y abrió la puerta con formalidad inmediata, inclinándose profundamente en cuanto la vio. Ella devolvió el saludo con gratitud educada y entró lentamente, comportándose como alguien acostumbrada a que las habitaciones se reorganicen alrededor de su presencia. Adelia Ventric se presentó ante Kim Ho-yeok. Kim Ho-yeok la saludó de vuelta, y el aire entre ellos se afiló. Se sentó frente a él, y por un breve momento solo se miraron, dos depredadores midiéndose, excepto que uno llevaba una sonrisa como máscara y el otro vestía la calma como armadura. Adelia comenzó abordando el incidente con Dasara y ofreció una disculpa, profunda, sincera, pulida lo suficiente como para servirse en una copa de cristal.
El tipo de disculpa que se da cuando quieres que quede registrada, no sentida. Kim Ho-yeok respondió con frialdad que estaba bien. Después de todo, ella ya había dicho que Dasara había sido expulsado del clan hacía mucho tiempo. Adelia cambió de tema, mencionando que había oído rumores de que Rockdale también le había causado problemas. Kim Ho-yeok se confundió. ¿Por qué hablaba de eso después de haber dicho en la conferencia de prensa que Rockdale no tenía nada que ver con el accidente? Entonces Adelia notó algo. Tal vez un momento de reconocimiento. Este chico frente a ella no era estúpido, no era tímido, no tenía miedo. Y llevó la conversación exactamente a donde quería. Enfatizó que, aunque públicamente la postura del clan era clara, el público en realidad creía otra cosa. Kim Ho-yeok estuvo de acuerdo, y por dentro la razón era obvia, porque era la verdad. Adelia insistió en que necesitaba una conversación seria sobre el caso. Habló de un comunicado oficial, de un malentendido, de cómo los medios y los ciudadanos no le estaban prestando mucha atención. Y ahí estaba la herida, nadie prestaba atención porque nadie confiaba en ellos. Así que propuso crear una oportunidad para resolver el malentendido. Luego le pidió ayuda. Y Kim Ho-yeok la cortó de inmediato, a mitad de frase, con un no firme, como si hubiera estado esperando la oferta y ya hubiera decidido quemarla. Adelia no se derrumbó. Giró la estrategia. Si él ayudaba solo esta vez, prometía apoyarlo hasta su graduación. Ofreció recomendarlo a un gremio patrocinado por la familia después, prepararlo para el éxito como cazador. La propuesta era generosa en el papel, impulso profesional, protección, contactos, todo lo que un estudiante normal desearía. Kim Ho-yeok no deseó nada. Respondió algo como al final siempre es lo mismo, no, y la forma en que lo dijo dejó algo claro, podía ver la desesperación debajo del perfume. No ofrecían apoyo porque lo admiraran. Lo ofrecían porque querían que se callara. Mucho dinero, mucha influencia, todo arrojado a un chico como un soborno envuelto en un futuro. La expresión de Adelia se tensó. Kim Ho-yeok explicó por qué se negaba. Estaba furioso porque intentaban encubrirlo todo, y no iba a apoyar eso. Ni él ni sus asistentes. No le interesaba recompensar a una familia por ocultar la verdad. Lo mínimo que podía hacer ella era aceptar la vergüenza que Rockdale había traído al nombre Ventrick. Y ese fue el momento en que la máscara de Adelia Ventrick se agrietó. Su ira surgió con fuerza, y lo insultó, llamándolo basura, porque cuando la gente poderosa se siente acorralada, deja de negociar y empieza a recordarte que te considera inferior. Incluso liberó su aura, dejando que su rabia se manifestara físicamente, como si la intimidación fuera la última herramienta que le quedaba en su elegante cajita. Pero Kim Ho-yeok ya conocía bien esas cosas. Se burló de ella. Señaló que por fin estaba mostrando su verdadero yo porque ya no podía contenerlo. La cámara casi podía hacer zoom a su rostro cuando se dio cuenta de que había sido empujada a revelar lo que realmente era, no una líder digna ofreciendo paz, sino una figura arrogante que creía que el mundo debía doblarse solo porque ella existía. Adelia respondió furiosa que había venido a facilitarle las cosas y que él había respondido con arrogancia. Estaba furiosa. Dijo que había querido ser generosa, y ahora él lo estaba tirando todo por la borda. Y sin dudarlo, sin disfrazarlo, lo dijo, que no le costaba nada matar a un chico como él. Kim Ho-yeok se inclinó hacia ese filo como si fuera entretenimiento. La provocó abiertamente, retándola a atacarlo. Y eso la confundió, porque nada humilla más a un depredador que una presa que se niega a tener miedo. Le recordó su declaración pública, como afirmó que la familia no tenía nada que ver con el caso, y luego señaló la hipocresía. Intentaba sostener esa mentira con dinero, y cuando el dinero falló, recurrió de inmediato al asesinato. Presionó más, dudando de su inteligencia y de su capacidad. Cualquiera con medio cerebro sabría que venir aquí después de negar todo era estúpido. Luego, todavía tranquilo, le dijo que de todos modos no podía matarlo. Y Adelia, obligada a tragarse su transformación exterior, volvió a su apariencia normal, pero el veneno no desapareció. Simplemente se levantó y empezó a salir de la sala. Antes de irse, se giró y prometió que se arrepentiría de lo que había dicho ese día.
Kim Ho-yeok pensó que hacía grandes amenazas para alguien que se iba con las manos atadas. Entonces Brass, siempre presente como una conciencia indeseada, intervino, diciéndole a Kim Ho-yeok que no necesitaba llegar tan lejos. Eso provocó un intercambio mental rápido. Kim Ho-yeok respondió mentalmente que odiaba más que a nadie a los arrogantes como Adelia. Los que creen que son intocables, que creen que lo poseen todo. La maldijo en su cabeza con una creatividad que solo alguien realmente molesto puede lograr. Y ya que estaba, también insultó a Brass, ¿por qué no? Brass aparentemente también estaba en esa lista. Luego Kim Ho-yeok se calmó, no porque perdonara a nadie, sino porque simplemente tenía cosas mejores que hacer. Afuera del estadio Balaya, Kim Ho-yeok caminaba mirando su teléfono, despreocupado, como si nada importara, hasta que casi choca con una escena que ya estaba en pleno drama. Choi Ya-ren estaba allí, de espaldas, y había alguien a su lado, el hijo mayor de la familia Choi, Jin Heon Choi. La forma en que le hablaba era puro derecho adquirido, le dijo que no era capaz de derrotarlo, que entrenar en Balaya no la salvaría. Intentó protegerla de la humillación diciéndole que ni siquiera asistiera a la prueba de selección ese fin de semana. Clásico. El tipo envolvió un insulto en falsa preocupación, como un abusador ofreciendo una manta después de incendiar tu casa. Choi Ya-ren se negó de inmediato, y eso lo confundió, porque genuinamente creía que estaba siendo generoso. Pensó que le estaba dando una oportunidad. Su rechazo le hizo sentir que la realidad se estaba portando mal. Ella intentó responder, pero alguien intervino, llamándolo idiota y diciendo que él era el que no estaba entendiendo la conversación. El insulto golpeó al instante. La expresión del hijo mayor se torció de ira, ofendido no porque las palabras fueran incorrectas, sino porque alguien se atrevió a decírselas en la cara. ¿Quién demonios se creía que era? A Kim Ho-yeok no le importó. Simplemente dijo que, por supuesto, estaba hablando con él. Señaló el verdadero problema: este tipo estaba intentando desanimar a alguien que realmente se estaba esforzando. El hermano quiso saber quién demonios era Kim Ho-yeok, porque en su mente los insultos eran un privilegio que se ganaba con estatus. Kim Ho-yeok se rascó la cabeza, confundido. ¿Por qué todos con los que hablaba de repente empezaban a hablar de quiénes eran? Podía ser el presidente y no le importaría. Básicamente le ordenó no invadir el terreno escolar para hacer exigencias a un estudiante. Luego le dijo que se largara, y para que doliera más, se giró hacia Choi Ya-ren y le preguntó si estaba de acuerdo. Ella asintió al instante. Y ese acuerdo, pequeño, simple, inmediato, volvió a agrietar el orgullo del hijo mayor. Forzó una despedida, diciendo que se verían en la prueba, y se marchó, hirviendo como alguien al que le acababan de negar el control en público. Choi Ya-ren le agradeció de inmediato a Kim Ho-yeok, pero él respondió ordenándole que fuera a entrenar, porque los cumplidos no servían de nada y el esfuerzo era lo único que importaba. Luego ella admitió algo interesante: cuando Kim Ho-yeok le preguntó si estaba de acuerdo, en realidad estaba pensando en una alternativa diferente. Eso despertó su curiosidad. Ella explicó que, en lugar de decirle que se fuera, habría insultado a su madre. Kim Ho-yeok la detuvo ahí mismo. Básicamente le dijo que estaba loca, pero el intercambio fluyó naturalmente hacia otra cosa: planes de entrenamiento, porque las mejores amistades en lugares peligrosos se construyen a través del movimiento compartido, no de discursos sentimentales. Unos días después, la historia se alejó de la escuela y cayó en la ciudad de Seoul, cerca de una montaña, donde el aire era más denso, el bosque más espeso y la sensación de algo oculto se pegaba a cada árbol como un secreto. Kim Ho-yeok se movía por el bosque mirando su teléfono, buscando la ubicación correcta. Brass preguntó si había ido a encontrar el lugar secreto otra vez, y Kim Ho-yeok lo confirmó. Brass preguntó por qué, ya que ya había encontrado varios relicarios. Kim Ho-yeok explicó que quería saber cuántas bóvedas secretas seguían faltando, porque lo que quedara aún podía contener algo increíble. Ese tipo de increíble que no significa tesoro, más bien respuestas, ventaja, herramientas que reescriben el futuro. Brass no lo entendió del todo, y Kim Ho-yeok fue más allá: si podía encontrarlas, podría superar las grandes dificultades que había enfrentado cuando era Kim Juno.
Y entonces soltó una frase que cayó de forma incómoda, dijo que si hubiera conocido a Brass con esa cosa hace más de 300 años, no habría muerto. Brass reaccionó sorprendido. Algo tan poderoso que incluso podría dominarlo con facilidad. Luego la historia volvió a girar, porque la atención no se queda en un solo lugar por mucho tiempo. En la gran casa de la familia Choi Jin, reporteros y paparazzi se aglomeraban como moscas alrededor de un festín. Todos hablaban de la prueba de selección, de los candidatos, de quién se convertiría en sucesor y quién sería expulsado. Entonces llegó Choi Jeon-seok, el líder del clan Choi, y la multitud se afiló en atención. Anunció que la prueba de selección comenzaría pronto y repitió la regla brutal: el ganador sería reconocido como sucesor, y el perdedor sería expulsado de la familia de inmediato. Sin apelaciones. Sin lo hablamos después. Solo un corte limpio. Preguntó si los candidatos estaban listos. Respondieron que sí. Entonces declaró la prueba: encontrar la espada luna azul oculta en esas enormes montañas. Traerla de vuelta. No importaba cómo. Quien regresara con ella ganaría. Solo había una condición. Matar estaba estrictamente prohibido. Dio la orden de que comenzara la batalla. Y en ese instante, la prueba de selección se convirtió en un coto de caza. Choi Jin-heon observó a Ah-ren correr por delante. Pensó que ella la necesitaba. Pero su plan era casi insultante de lo simple: dejar que ella encontrara la espada, y luego robársela, que hiciera el trabajo pesado y él se llevara la victoria al final. Estrategia de parásito. Eficiente. Asquerosa. Perfecta para alguien que creía que la fuerza era arrebatar, no ganarse nada. Y justo cuando ese plan se acomodó en su cabeza, la historia se deslizó un momento hacia el pasado, porque el presente tenía raíces, y esas raíces estaban podridas. Choi Jin-heon, después de haber sido expulsado metafóricamente por Kim Ho-yeok antes, se alejó con la rabia pegada al pecho. Entonces su teléfono sonó. Contestó rápido, identificándose, y un hombre del otro lado preguntó qué había pasado con la espada luna azul. Choi Jin-heon explicó que tendría que participar en la prueba de selección, lo que hacía todo más difícil y más tardado. El hombre se molestó, porque no era la primera vez que escuchaba esa excusa. Choi Jin-heon se disculpó rápido, y luego hizo una pregunta que lo reveló todo: si conseguía la espada luna azul, ¿el hombre cumpliría su promesa? La respuesta llegó firme. Sí. El acuerdo estaba sellado frente a una constelación. Destinado a cumplirse. Así que el hombre le dijo que se enfocara solo en el objetivo. Choi Jin-heon aceptó. De vuelta al presente, la obsesión asentándose en los ojos de Choi Jin-heon. Creía que el relicario era suyo. Lo tomaría, de una forma u otra. Choi Ah-ren dejó de correr y usó su maná, sintiendo el rastro del maná de la espada. Todavía estaba allí. Calculó unos 15 minutos. Luego marcó la dirección. Y Choi Jin-heon apareció detrás de ella. Así que la espada estaba hacia ese lado, perfecto. Le preguntó si la estaba rastreando con rastros mágicos y quién le había enseñado. Choi Ah-ren respondió sin rodeos: Kim Ho-yeok la entrenó. La historia cayó en su memoria, en el entrenamiento que hizo posible el presente. Choi Ah-ren le había preguntado a Kim Ho-yeok sobre el control de maná. Él le dijo que sí, que podía aprender, porque ya tenía una base. Señaló que ella había dominado convertir el maná en trueno, pero lo llamó lo más básico. Luego le dijo que practicara ejercicios pequeños y controlados, no solo ataques grandiosos. Ella preguntó por el método, y Kim Ho-yeok la miró como si asumiera que su familia ya se lo había enseñado, hasta que su expresión baja dejó la verdad en evidencia. Ella no tenía esa clase de guía. Así que Kim Ho-yeok ajustó el enfoque y le preguntó que si sabía. Ella sabía cómo pedir prestado poder a una constelación y reunir energía mágica. Él admitió que tampoco era especialmente bueno en eso, porque la arrogancia no es lo suyo, la honestidad brutal sí. Luego le indicó que dejara de hablar y relajara todo el cuerpo. Le dijo que extendiera un poco su maná por los dedos de los pies y de las manos, esparciéndolo despacio como si dirigiera maná a cada hebra de cabello. En ese estado, debía sentir el maná en el aire.
Ella se concentró al instante. Y su visión cambió. El mundo se volvió algo con capas, el maná visible, textura en el aire, formas y corrientes inesperadas. Sus ojos se abrieron con miedo, porque ver lo invisible siempre viene con esa realización aterradora: has caminado ciego toda tu vida. Kim Ho-yeok le preguntó si lo sentía. Ella dijo que sí, explicando que podía ver la forma del maná rodeándolo. Él le dijo que así se sentía el maná incluso cuando era débil, incluso cuando no salía del cuerpo. Con control preciso, podía sentirlo, darle forma, seguirlo. Le dijo que usara más maná, porque así sería más fácil percibir residuos. Y si entrenaba lo suficiente, podría identificar rastros mágicos de objetos e incluso ver siluetas con claridad. Pero también dejó algo claro: él no podía llevarla más lejos. A partir de ahí, tendría que entrenar sola. Ella aceptó. Y ese entrenamiento, silencioso, enfocado, implacable, ahora vivía dentro de sus movimientos mientras enfrentaba a Choi Jin-heon en el bosque. Ese nombre activó algo en Choi Jin-heon. Preguntó quién era Kim Ho-yeok, luego lo recordó, e inmediatamente lo insultó, llamándolo descarado y estúpido, sorprendido de que alguien así tuviera talento. La rabia de Choi Ya-ren se tensó como un resorte. Le dijo que Kim Ho-yeok era más fuerte que un ser humano horrible como él, y exigió saber qué estaba haciendo allí. Choi Jin-heon se burló de ella y empezó a desenvainar su espada, explicando su presencia con pura violencia: estaba allí por la espada, y si ella se interponía, la cortaría. Y así, la batalla de espadas comenzó. Sus hojas chocaron en el bosque, afiladas e implacables. Pero Choi Jin-heon se dio cuenta de algo aterrador casi de inmediato: la chica que él creía frágil lo estaba empujando hacia atrás sin esfuerzo. Se retiró, impresionado pese a sí mismo, preguntándose cuándo se había vuelto tan fuerte. Y la respuesta estaba justo enfrente: la habían entrenado bien. Mientras tanto, Kim Ho-yeok seguía buscando sus bóvedas secretas en las montañas. Envió su aura por el suelo para detectar si aún existían. Pero sintió que esa bóveda también estaba destruida. Había creado tantas, y al parecer la única que quedaba en pie era la de Valhalla. O eso esperaba que no fuera cierto. Entonces el maná surgió desde la tierra. Por fin, murmuró Kim Ho-yeok. Había encontrado una más. Pero percibió algo cerca y miró hacia donde venía una gran cantidad de energía. Y de pronto, un rayo golpeó el suelo, sacudiendo las montañas. La batalla entre A-ren y su hermano escaló. El choque se volvió frenético. Ella reunió su maná y lo convirtió en relámpago una vez más. Y por fin, logró golpear a Choi Jin-heon y lo obligó a retroceder. Cayó respirando con dificultad, visiblemente sacudido, e intentó recuperar dignidad burlándose, diciendo que Valhalla debió enseñarle a pelear como un jabalí salvaje. Insulto barato. Disfraz clásico del pánico. Choi Ya-ren le dijo que abandonara la espada luna azul. Él la llamó loca y luego le lanzó la frase más cruel que tenía: una hija ilegítima como ella no merecía el relicario. Y esa frase no solo la insultó. Lo reveló a él. No estaba luchando por herencia. Estaba luchando para validar su creencia de que algunas personas nacen para ser pisoteadas. Cargó de nuevo, furioso, listo para aplastarla. Choi Ya-ren apretó la espada, giró y cortó de lado con rapidez, rompiendo su guardia. Pero luego giró la espada una vez más para rematar, y conectó un golpe limpio y brutal. Choi Jin-heon se desplomó, el dolor retorciéndole la cara, cayendo al suelo derrotado. Choi Ya-ren exhaló, aliviada y en shock. Creía que podía acertar un golpe, pero no esperaba que fuera tan decisivo. Así que se dio la vuelta y decidió irse mientras podía. Y entonces una voz detrás de ella comentó lo fácil que había ganado, y el miedo le atravesó el cuerpo como hielo. Choi Jin-heon estaba de pie otra vez, completamente recuperado, con una aura oscura alrededor, una rabia tan intensa que parecía sobrenatural. Le recordó lo que había dicho antes: ella solo había recibido una pequeña bendición. Mientras que alguien como él, alguien que hizo un contrato, no podía ser vencido por alguien como ella. Admitió que ella lo sorprendió y que le daría crédito. Pero ahora empezaba la pelea de verdad.
Choi-Aren notó esa aura oscura extraña, malvada, incorrecta, y exigió saber por qué estaba haciendo eso. Choi Jin-heon se burló de ella. Y luego cargó. Ella atacó con precisión. Él esquivó desde una distancia imposible y contraatacó con un golpe fuerte y limpio que se estrelló contra su cuerpo. Ella cayó, gimiendo, con el dolor y la sorpresa torciéndole el rostro. Él se paró sobre ella y le dijo que se quedara en el suelo. No era consejo. Era una amenaza disfrazada de misericordia. Ella notó la herida, grande, sangrando mucho. Y mientras luchaba por mantenerse consciente, le preguntó si su contrato era con alguna constelación maliciosa. Choi Jin-heon se explicó, y la verdad salió como veneno. Era el líder del gremio Verdad. Tenía un contrato con una entidad de rango A. Y ahora estaba aliado con un grupo llamado los Devotos del Uno. Ese nombre pesó como un golpe. Incluso en un mundo lleno de monstruos, los Devotos del Uno tenían otro nivel de gravedad, el tercer grupo malvado más peligroso del mundo. Choi-Aren, sangrando y aterrada, aún no cuestionó, preguntándole qué tipo de beneficio podía justificar ese camino. Él ya tenía un futuro enorme por delante. Choi Jin-heon se burló de sus dudas y lo describió como si fuera razonable, poder, mando, autorización para soltarse de los límites normales. Habló como si el mal fuera una carrera con ventajas. Luego reveló algo más feo, se unió al gremio Verdad a los 12 años, trabajó para la familia desde niño, atrapado bajo la supervisión de su padre, no por elección. Y durante la adolescencia, cuando los deseos se retuercen y crecen, conoció a alguien de los devotos. Ese hombre lo animó, diciéndole que podía cumplir cada deseo en su corazón. Y Choi Jin-heon admitió que su deseo era romper a los humanos frágiles. No ganar. No triunfar. Romper. Pero para unirse a los devotos, debía cumplir una condición, obtener el relicario de la espada luna azul. Ese era el precio de entrada. Y entonces soltó la frase que hizo que el bosque se sintiera más frío, dijo que si ella se hubiera rendido antes, él lo habría obtenido sin problemas, y ella no habría tenido que iniciar la segunda prueba. Choi-Aren, confundida por el dolor, intentó entender a qué se refería. Choi Jin-heon se vio sorprendido y explicó, hace 10 años, la hija mayor de la familia Choi, su hermana, Choi Ya-jin, participó en la primera prueba de selección. La mente de Choi-Aren se quebró hacia esa ausencia. Su hermana mayor desapareció durante esa evaluación. Y Choi Jin-heon confesó, casi con calma, que esa vez no pudo controlar sus deseos. Pero incluso después de jugar con ella, igual falló en encontrar el relicario y terminó gravemente herido. Si no hubiera fallado, podría haberse unido a los devotos del Uno hace 10 años. Siguió explicando que su padre encontró a la hija después y la metió en secreto en un hospital. Luego tuvieron que iniciar el rumor de que estaba desaparecida. Choi-Aren exigió saber dónde estaba Choi Ya-jin ahora. Choi Jin-heon sabía que ella quería encontrarla, pero era mejor que se rindiera. Porque la razón por la que su madre empeoró fue porque vio el estado de su hermana. Y después de soltar esa crueldad, Choi Jin-heon volvió al negocio. El relicario. El objetivo. El asesinato que haría el camino limpio. Levantó la espada, le dijo a Choi-Aren que le mandara saludos a su hermana y lanzó el golpe hacia su cabeza con toda su fuerza. Y justo antes de que el golpe cayera, un impacto fuerte tronó en el bosque. El golpe mortal se detuvo. Los ojos de Choi Jin-heon se abrieron en shock cuando su espada fue bloqueada por alguien que llegó como si el destino estuviera personalmente ofendido por su existencia. Ahí estaba Kim Ho-yeok. Acababa de salvar a Choi-Aren de un final terrible. Y la tensión subió al instante, porque ahora el depredador se topó con algo peor, alguien que no le tenía miedo. Kim Ho-yeok exigió saber qué estaba haciendo Choi Jin-heon. Choi Jin-heon intentó esconderse detrás de cosas de familia, diciéndole a Kim Ho-yeok que se metiera en lo suyo. Kim Ho-yeok reaccionó como si acabara de escuchar la excusa más estúpida del mundo, y, siendo honestos, la acababa de escuchar. Miró con furia a un tipo que literalmente estaba a punto de matar a su propia hermana menor. Luego golpeó a Choi Jin-heon tan fuerte que el asunto familiar salió volando por el aire.
Choi Jin-heon se estrelló lejos, retorciéndose de dolor. Choi Ya-ren, sujetando su herida sangrante, llamó a Kim Ho-yeok y exigió saber por qué estaba ahí. Kim Ho-yeok, por dentro, pensó que solo había venido por su bóveda, porque quedaba en esa dirección. Claro que el universo tenía otros planes, porque al universo le encanta interrumpir recados personales con intentos de asesinato. Vio la herida y sus ojos se abrieron, profunda, grave, sangrando mucho. Le dijo que retrocediera y reuniera maná para curarse. Ella aceptó, intentando detener la sangre con las manos mientras forzaba maná dentro de su cuerpo. Choi Jin-heon se levantó otra vez, todavía intentando recuperar control del relato. Se preguntó si este era el estudiante grosero de Balaya. Repitió que era asunto familiar, como si repetirlo convirtiera el absurdo en ley. Luego cargó con su enorme espada, vertiendo maná en ella hasta que brilló con un resplandor morado. Lanzó el corte. Pero Kim Ho-yeok lo esquivó con calma, como si evitar la muerte fuera tan natural como respirar. Y luego, porque Kim Ho-yeok es el tipo de amenaza que no puede resistirse a humillar a alguien en plena pelea, empezó a explicar cómo apuñalar correctamente. Le dijo a Choi Jin-heon que no apuntara a un objetivo quieto, que apuntara a alguien que se moviera como Kim Ho-yeok. Y mientras lo decía, Kim Ho-yeok demostró la lección golpeándolo. Choi Jin-heon gritó, tosiendo sangre por el impacto. Kim Ho-yeok no se detuvo. Lo persiguió, empujándolo hacia el suelo. Luego le dio otro golpe brutal en el centro del cuerpo y lo estampó contra la tierra con tanta fuerza que el suelo se abrió. La expresión de Choi Jin-heon pasó de peleador a cadáver en proceso. Kim Ho-yeok lo miró desde arriba sin decir nada, y luego revisó a Ah-ren, preguntándole si estaba bien, si podía caminar. Ella respondió que sí, intentando moverse. Y entonces Kim Ho-yeok notó algo, humo mágico morado saliendo del cuerpo de Choi Jin-heon. Brass comentó que era maná oscuro. Kim Ho-yeok lo reconoció y preguntó si Choi Jin-heon también era malvado, porque a estas alturas, el chico parecía coleccionar villanos como si el mundo se los estuviera regalando. Choi Jin-heon plantó los pies, se levantó otra vez, maldiciendo con furia, insistiendo en que Kim Ho-yeok era solo un novato inútil. Acusó a Kim Ho-yeok de subestimar al líder de incursión de un gremio. Volvió a atacar. Kim Ho-yeok bloqueó con facilidad, como si la espada fuera un juguete. Choi Jin-heon creyó que ni siquiera el maná podía obligar a Kim Ho-yeok a moverse. Kim Ho-yeok le habló directo, confundido, preguntando de qué estaba hablando con eso del líder de incursión. Y se burló de él mientras lo golpeaba otra vez, preguntando si eligió ese puesto porque así lo derrotan fácil. El golpe mandó a Choi Jin-heon volando otra vez. Y mientras volaba, un pensamiento lo atravesó: Kim Ho-yeok no se sentía como un chico de 17 años. Se sentía como algo más viejo, algo que ya sabía exactamente cómo terminan las peleas. Así que Choi Jin-heon fue por su carta final. Tendría efectos secundarios. Era peligroso. Pero si seguía recibiendo palizas así, lo perdería todo. Así que decidió usar remanentes artificiales para sostener un contrato temporal con una constelación. Kim Ho-yeok lo observó mientras lo masticaba, tranquilo, paciente, como si estuviera viendo a un perro con su juguete. Entonces Choi Jin-heon se rió, malicioso, retorcido, y liberó el maná que se derramaba de su cuerpo. La montaña tembló. Un terremoto se expandió hacia afuera. Humo morado se elevó al cielo, tan denso que se veía incluso desde el sitio de la prueba, y todos los que lo vieron cayeron en desesperación. Reporteros se llamaron entre sí, en pánico, describiendo esa vista antinatural. El líder de la familia, Choi Jeon-seok, reconoció el peligro de inmediato: una espada mágica con energía tan densa que todos podían verla, justo donde se suponía que estaba la espada luna azul. Tradicionalmente, no intervendría en la prueba de selección. Pero esto ya no era tradición. Esto era un desastre en marcha. Así que decidió moverse. De vuelta en el lugar, Kim Ho-yeok y Choi Jin-heon se miraron fijamente. Entonces Kim Ho-yeok le preguntó si eso era todo. ¿Solo levantó su aura y ya? Choi Jin-heon maldijo y dijo que eso era solo un efecto extra.
Presumió que ese poder venía del contrato temporal y que eso apenas era una parte. Y amenazó a Kim Ho-yeok como un hombre que intenta verse alto mientras está de rodillas. Luego emergió algo, información como un cuento de horror susurrado dentro de la escena. Una entidad parecida a un dragón, algo descrito como el dragón que mata a todos, reconoció el relicario. Estaba feliz de descender al mundo después de tantos años. Activó una habilidad llamada el ojo que lo ve todo. Sus ojos se enfocaron en Kim Ho-yeok, mientras él observaba todo con una expresión serena. Y esa serenidad quebró al monstruo. El dragón abrió más el ojo, comenzó a temblar de miedo y desactivó la habilidad. Luego la activó otra vez. Y la volvió a desactivar. Apareció otro panel de información: el dragón que mata a todos tiene miedo. La boca del dragón estaba abierta por el shock, sudando, con fluidos escurriendo de su nariz. Exclamó que tenía que irse de inmediato. Choi Jin-heon se quedó confundido, porque no podía comprender qué estaba pasando. Lo llamó, señor Constelación, preguntando qué ocurría. Entonces el dragón declaró que rechazaba el llamado. Terminó el contrato, recuperó su poder y huyó, abandonando a Choi Jin-heon como si de pronto fuera demasiado vergonzoso para estar asociado con él. El maná morado se disipó. Kim Ho-yeok y Choi Ya-ren vieron como lo último se desvanecía, como humo saliendo de un fuego moribundo. Y en ese silencio, Kim Ho-yeok no dio un discurso. No celebró. Ni siquiera pareció impresionado. Solo dijo, entonces, y caminó hacia adelante, apoyó la punta de su espada en el estómago de Choi Jin-heon, e hizo la pregunta más simple con el significado más afilado: ¿quién iba a matar a quién ahora? Y atacó. El golpe mandó a Choi Jin-heon volando otra vez, gritando de agonía mientras el dolor le destrozaba el abdomen. Cayó al suelo, se desplomó y perdió el conocimiento, derrotado, roto, y por fin en silencio. Y el bosque sostuvo ese silencio por un instante, ese tipo de silencio que se siente como si la historia inhalara antes de decidir qué viene después. Aquí termina el episodio. Choi Jin-heon está fuera, pero no borrado. La espada luna azul sigue ahí afuera. Las grandes familias ya comenzaron a moverse. Y el que ordenó ese relicario. El que lo observó todo desde las sombras. Aún no ha sido tocado. La próxima vez, la cacería deja de ser personal y se convierte en guerra. Mantente listo.